Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, acaba de dimitir de su puesto. Es la primera víctima de Donald Trump. Vamos a verlo con un español que vive en Canadá. Empezamos. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, según nos estéis viendo. Mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y estoy con mi amigo Gustavo Las Heras, ingeniero español que reside en Canadá. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de volverte a ver. Bueno, pues ya hace 2 años que estuvimos hablando en febrero del 23 sobre cómo es la vida en Canadá. Dejamos por aquí ese vídeo porque si alguien quiere verlo y conocerte también un poco mejor. Hoy traemos un vídeo más cortito en el que queremos hablar de lo que es la novedad de Canadá, ¿no? Que prácticamente no sale nunca en los medios españoles y recientemente pues nos ha inundado en noticias de Canadá por la dimisión de Justin Trudeau. Y la pregunta que te quería hacer es si piensas que podemos decir que Justin es la primera víctima de Donald Trump, Gustavo. Pues efectivamente, el primer ministro Trudeau no es que estuviera muy bien ya en las encuestas antes de la elección de Trump en Estados Unidos, pero conseguía aguantar. Digamos que la llegada de Trump al poder de nuevo en Estados Unidos y las rápidas eh, influencias y noticias que ha producido Trump han sido la puntilla y efectivamente sí, podemos decir que ha sido el primer caído, ¿no? Primer El caído. primer efecto, el primer efecto. Sí, sí. Porque hay que Ya, decir ya. que, claro, Trump ha estado muy agresivo con el tema de los aranceles y imponer a las importaciones desde Canadá a Estados Unidos unos aranceles muy grandes y eso le hizo a Trudeau pues tener que viajar a Mar a Lago a presentar, digamos, la pleitesía y pedir a Trump que no lo haga, ¿no? Lo cual pues le trajo muchas críticas en Canadá. Pero yo creo, Gustavo, y no sé si coincides conmigo, que en realidad el Trump, cuando dice esto de los aranceles contra Canadá y contra México también, pero bueno, nos centramos ahora en el caso de Canadá, no está tan preocupado por el tema comercial como tal, como el tema de las aduanas, sino más bien como una arma política para conseguir que haya un control más exhaustivo de la inmigración. Gustavo, no sé si tú tienes esa visión. Sí, sí, sí. Y desde luego, además no es algo que esté escondido, Trump lo explicó, que la causa de esa idea de poner aranceles que son del 25%, que es una barbaridad, eh, subyace a la necesidad o a la queja de que por la frontera canadiense-americana, que es inmensa, pues hay un flujo migratorio no muy bien controlado en dirección hacia el sur y no solo por los inmigrantes en sí, sino también hay un flujo de contrabando sobre todo de estupefacientes y tal. Por ejemplo, Trump culpa de las últimas avalanchas de sobredosis de fentanil y estos productos tal, un poco de drogas sintéticas, de que se introducen en Estados Unidos a través de la frontera de Canadá, efectivamente. Porque sí, la visita de Trump fue para intentar calmar y prometerle Trudeau, cuando Trudeau fue a visitar a Trump a Mar-a-Lago, intentar calmar y prometerle de que iba a poner más orden en la inmigración. De hecho, a los pocos días anunció que iba a modificar las, eh, las políticas migratorias para la manera de recibir inmigrantes, pero bueno, pues es algo que se lo ha llevado por delante, porque ha habido disensiones fuertes al interior de su gobierno y concretamente una de sus mayores aliadas y soporte, que era la vicepresidenta y ministra de Finanzas, pues marchó dando un portazo en diciembre, que ha sido ya el estocazo final. Sí, pero entonces, ¿cuánto crees que hay de cierto en esa idea de que la gente inmigra de manera incontrolada a Canadá, pero que su destino final no es Canadá, sino que su destino final es Estados Unidos y que es una manera de burlar la frontera de Estados Unidos? ¿Tú crees que eso es una idea que tiene Trump que se lo inventa o eso hay realidad en esa enunciado, digamos? Parece ser que lo hay. En concreto, yo tengo entendido y tengo visto casos
abundantes de jóvenes que vienen con visado de estudios a Canadá y que hacen sus estudios aquí y una vez que se gradúan pasan al sur, porque los salarios son mejores. Eso también, además de, eh, digamos, abrir un camino, una vía, digamos, de entrada a Estados Unidos por Canadá, también ha sido criticado en el propio Canadá porque hay recursos públicos en las universidades que se destinan a formar a gente que luego después no se queda aquí en el país, ¿no? Luego después eso confluye también con la masiva llegada de refugiados, por ejemplo, de Siria, se recibieron, no recuerdo cuántos, 25.000, eh, sin sin una situación organizada para que esas personas puedan recomenzar su vida aquí. Entonces, pues, sin duda, alguna parte de ahí ha aprovechado que tenían su documentación en regla canadiense para cruzar al sur, donde probablemente tengan mejores oportunidades, ¿no? Justin Trudeau se ha erigido como una especie de caballo blanco, ¿no? De la izquierda globalista, bueno, anti-Trump, ¿no? Y anti muchas de las ideas de Trump, pero digamos cogiendo por bandera pues cosas como favorecer la inmigración, la igualdad de género, tomar políticas favorables a renovables para detener el cambio climático, ¿no? Que en cierto Ujú. modo puede también ser representativo de muchas de las cosas de la propia España o en general de la Unión Europea, ¿no? Haznos un pequeño resumen, porque la gente quizás no conozca las políticas más detalladas de Canadá. Ponos algunos ejemplos de cosas que tú consideras son representativas de la política Trudeau, que tanto disgusto le causa hoy en día a la gente, ¿no? Canadá es el quinto productor de petróleo mundial y el señor Trudeau estableció un impuesto a las emisiones de CO2 que ha penalizado mucho ese sector, en concreto en la provincia de Alberta, que representa pues, una fracción muy mayoritaria del PIB de la provincia. No ha, no ha conducido a cerrar pozos, pero sí que ha limitado la creación de nuevos, el hecho de que sean taxados con un nuevo mercado de derechos de CO2 que se intercambian entre las empresas, los emisores contra los que producen, por ejemplo, energías verdes, que digamos que obtienen un crédito. Hay toda una historia. De hecho, se ha incluso combinado ese mercado canadiense con California, que también tiene una cierta similitud en esas políticas más avanzadas del medio ambiente. Que está bien, que cuidar del planeta nunca nadie va a decir que no esté bien. Ahora, estamos cuidando del planeta a costa de perjudicar tu propia economía. Canadá es un país de recursos naturales, fundamentalmente, y uno de esos recursos fundamentales es el petróleo. Pues si perjudicas a la economía, claro, eso ha enfadado a mucha gente, gran parte de los sectores, ¿no? Luego después, otra parte de esa política de izquierda globalista que mencionas, pues se refiere a eso, a la inmigración, una política casi de puertas abiertas. Nada más llegar al poder, abolió una norma que Stephen Harper, el conservador que le precedió, había dejado estipulada y que probablemente está en relación al problema actual de inmigración con Estados Unidos, y es que Stephen Harper eh, estableció una norma que decía que los canadienses nacionalizados, eh, tenían que permanecer en Canadá como mínimo 3 años de cada 5, una cosa así, si no recuerdo bien, para mantener su nacionalidad si no la perdían, ¿no? En su momento hubo críticas a esa norma y fue aprobada justo al final del mandato Harper y entonces a la llegada de Trudeau la retiró porque eso suponía tener ciudadanos de dos categorías, ¿no? Un poco los ciudadanos pata negra y que podían vivir donde quisieran sin perder sus derechos y los de segunda categoría, ¿no?
que también es cierto. Eso genera un... O sea, legalmente hasta qué punto eso podría ser correcto o no, pero yo creo que la intención era que la gente que llegue aquí se quede aquí para que ayude al país a- a desarrollar su economía, su país formado a base de inmigrantes. O sea, eh, necesitan, en muchos sectores, necesitan mano de obra que no tienen, especializada o no, y entonces pues tienen que traerla. Hasta hace no mucho la selección era rigurosa. Tenemos en cuenta que Canadá solo tiene frontera con Estados Unidos y el mar. O sea, es muy fácil de gestionar la inmigración en un país como Canadá, porque no puedes llegar ilegalmente en una patera. Está demasiado alejado de los focos de inmigración. Y hacían una selección bastante rigurosa, basada en un criterio con puntuación, en función de tu experiencia profesional, de tus estudios, de tu situación familiar, etcétera, ¿no? Y eso se fue relajando, y entonces, bueno, pues poco a poco, un poco el control migratorio pues se ha ido dejando y ha llegado hasta esa situación que, pues, que Trump no está contento. Y entonces ha empezado a escupir, a echar baba por la boca. Así que en esas te ha llevado por delante a Trudeau. Muy bien, ¿y cómo crees tú que digamos, estas políticas de Trudeau en Canadá se pueden comparar con las políticas que lleva desarrollando España o la Unión Europea, así en un sentido más amplio? ¿Crees que hay una cierta similitud y hay ciertos paralelismos o crees que son muy distintas, digamos, en esencia? Yo encuentro bastantes paralelismos, como decíamos, el poco de la visión eh, ecologista, la prohibición de vehículos con motores de combustión dentro de 10 años. En eso han ido prácticamente de la mano, ¿no? Los gobiernos igualitarios dando prioridad a la paridad en número más que a la eficiencia de los candidatos. Eh, También pues, vemos claras similitudes. eh, Trudeau en la primera legislatura tenía mayoría absoluta, pero en esta actual no, con lo cual era mayoría minoritaria, como lo definen aquí, y entonces ha tenido que echar mano de, bueno, pues un partido que podríamos asemejar a Podemos, más a la izquierda que él, y no ha entrado en el gobierno como pasó en España, pero sí que, bueno, los necesitó para sacar adelante sus leyes, los presupuestos, etcétera, a cambio de concesiones programáticas. Y, sin embargo, sí que ha habido una diferencia. Trudeau nunca se ha aliado con los independentistas, que son el cuarto grupo político en Ottawa, y podría haberlos utilizado también. Sin embargo, los independentistas nunca han estado de suelo. Y ahora, cuando las cosas se han puesto más feas, yo incluso pensé, bueno, pues igual se acerca más al NPD, que es el partido más a la izquierda, y intentar convencerlos para al menos conseguir llegar a las elecciones del otoño, que ya cuando se cumple la legislatura, pero no lo ha hecho. O sea, de hecho, se ha alejado un poco de todos. Se ha aislado, y en las últimas semanas, justo antes de Navidades, eh, pues todos los líderes de la oposición de todos los colores estaban reclamando su dimisión. Eh, Entonces, que, que lo podían haber echado con una moción de censura y no lo hicieron. O sea, reclamaron la dimisión, pero tampoco se quieren, por intereses partidistas, tampoco se quisieron unir conservadores con pseudocomunistas, porque eso quedaría feo, ¿no? mm, Pero estaban esperando la caída de la fruta madura.
Entonces, de alguna manera, lo que Trudeau no ha hecho y le diferencia, por ejemplo, en ese sentido de Pedro Sánchez, es aliarse con los nacionalistas y la extrema izquierda a la vez, ¿no? Que es, Eso digamos, es. la estrategia de Pedro Sánchez, que claro, muchas veces lo que parece estar pasando es que los intereses de esos dos grupos aliados que te mantienen el poder están contrapuestos, ¿no? Y no se les Sí. puede dar satisfacción a todos a la vez. Eso, por lo que nos dices, Trudeau no cayó en esa trampa, por No, así decirlo, ¿no? no, exacto. Y ha tenido Con la los honestidad nacionalistas nunca tuvo alianzas ni siquiera cordialidad. ha tenido la honestidad entonces de, bueno, pues en el momento en que parecería que le harían falta esas alianzas, ha preferido marcharse antes de caer en ello. Sí, aunque yo me esperaba que convocara elecciones y no lo ha hecho. Su idea es que el Partido Liberal, que a pesar del nombre es un partido socialista, eh, elija su sucesor a la cabeza del partido y que normalmente ese mismo sucesor también asuma el puesto de primer ministro temporalmente hasta que pueda, como máximo al otoño, porque es el final de la legislatura. Pero parece ser por los comentarios que salen en prensa aquí que nadie da un duro porque llegue a otoño, que probablemente las elecciones serán en primavera. Pero él podía haber convocado elecciones directamente a la vez que se marchaba, ¿no? Y no lo ha hecho. Quiero decir que un punto que le deja la patata caliente al siguiente. A ver, yo me pregunto qué candidato tendrá interés en liderar el partido para unos pocos meses y estando los sondeos tan en contra del Partido Liberal. Eh, porque se va, no creo que, por bueno que sea el candidato que le reemplace, no creo que sea capaz de darle la vuelta a la tortilla en pocos meses y ganar de nuevo la confianza del electorado. Los sondeos son muy negativos para ellos. Ahora mismo el Partido Conservador lidera claramente. Muy bien, pues nada, Gustavo, encantado de poder contar contigo de nuevo para tener noticias de Canadá y entender un poco más la actualidad y te agradezco mucho que hayas encontrado este ratito en tu trabajo para poder charlar. Ha sido un placer. Un saludo, nos vemos. Chao.